Bien, hermano, vamos a comenzar un estudio bíblico, la continuación del estudio del sábado, que es el amor en Dios, el amor de Dios, el amor para Dios. Y brevemente vamos a ver el primer mandamiento, retomando un poco el estudio pasado, en voz de nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 29. El primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Todo esto hay que poner, recordemos que la Escritura dice que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón. Y en otra parte bíblica dice que del corazón emanan todos los pleitos, los celos, las iras, los adulterios, todo el pecado también, pues abunda de parte del corazón humano. Entonces, también habla la Escritura de aquellas personas que tienen su corazón ocupado en algo que dice el Señor: no os hagáis tesoros en la tierra, donde el óxido y el orín corrompen, sino haceos tesoros en el cielo, porque donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Entonces ya quedamos claros que Dios nos ha revelado que amar a Dios es obedecerle. Y mira, de veras que los corazones que dicen obedecer a Dios tienen que dar frutos, porque dice el Señor: por sus frutos los conocerán. ¿Sabes cómo se enseña el fruto del corazón? A través de lo que se habla, porque del corazón, abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, si tú vas a amar a Dios con todo tu corazón, pues lo que tú hablas y lo que haces son los frutos que muestran si tú amas o no amas a Dios. Aunque tú digas, ese romanticismo emocional que tienen muchas gentes, se emocionan y yo amo a Dios y quién sabe qué, y luego de pronto los ves ahí cayendo en pecados, esclavizados de la carne. Entonces decía el apóstol: ¿por qué lo que quiero hacer no hago? Y lo que no quiero hacer, esto es lo que hago. Pues porque en esa situación las personas están esclavizadas y no son libres. Pero después dice: gracias doy a nuestro Señor Jesucristo, porque ¿a través de qué? Pues a través de su sacrificio, a través de su sangre, a través del arrepentimiento y el perdón de pecados, podemos nosotros dar frutos dignos de arrepentimiento, no cayendo en negocios con el demonio, ni haciendo otra vez lo que hacíamos cuando teníamos nuestra vida llena de pecado. Y como aquí no se puede hacer la medianía, o eres hijo de Dios o eres hijo del demonio, dice 1 Juan 3. Estos son los hijos de Dios, los que obedecen, y estos son los hijos del demonio, los que no obedecen. Entonces, si tú ves ahí en Juan capítulo 14, 24, el Evangelio de Juan, dice la palabra de Dios: el que no me ama no guarda mis mandamientos. El que no me ama no guarda mis mandamientos. Entonces, hermano, guardar la palabra quiere decir que te conviertas en una persona de oración, para que el Espíritu Santo te asista, y entonces se cumpla lo que dijo el Señor cuando dijo: cuando venga el Consolador, el cual Dios enviará de mí,
Él os recordará todo lo que yo os he dicho y enseñará todo lo que es de mí. Y ya recordamos la predicación, una de las predicaciones pasadas, que la gente por sus propios propósitos y sus propias fuerzas cree que va a efectuar un cambio. Cuando la palabra de Dios dice en la promesa de Ezequiel 16, yo pondré un corazón y pondré un espíritu nuevo y pondré mi espíritu en ti. No hay buenos propósitos, no hay nadie por la obediencia a las obras de la ley será salvo. Nadie. Entonces el yo soy bueno, pues le decía el Señor al joven rico, ¿por qué me llamas bueno si solo Dios es bueno? Entonces el hombre no lo es. Quiere decir que por sus propias fuerzas no va a poder ejecutar un cambio de su vida, ni sus buenos propósitos, ni nada más. Hacen los propósitos que al rato están cayendo en lo mismo que el demonio sabe que son más débiles. A los que las lujurias, a los que la maledicencia, a los que la codicia, y así. ¿De dónde te sacó el Señor? Puedes ver dónde el demonio sabe que eres más débil y por lo cual pues va a estar atacando más tu persona. El que no me ama no guarda mis mandamientos. Pero dice también el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Pero no unos mandamientos sí y otros no. Parece que están en los grupos de autoayuda, cortándole las ramas a los árboles. Hoy ya corté esta rama, hoy ya no dije una mentira, pero pues codiciaste con tus ojos. Hoy ya no hice esto, pero dijiste maldiciones. Hoy ya no hice esto, pero transgredes las leyes de las autoridades. Entonces, en ese sentido es como yo detecto que las personas están en sus fuerzas y no en la fuerza del Espíritu. Porque el don del Espíritu es el dominio propio, el poder no decir maldiciones, ni gritos, ni codicias, ni cosas de esas, aunque estén ahí. Entonces, vemos aquí en la carta primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8, dice la palabra de Dios así: y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Pero a ver, vamos a interpretar conforme a lo que hemos venido estudiando y lo que Dios nos ha revelado en su palabra. El amor que cubre la multitud de pecados es tu obediencia, porque si tú obedeces el mandamiento, entonces cubres los pecados, no existen. Y el amor de Dios, que se ha crucificado en la cruz y derramado su sangre para aquellos que se arrepintieron, ya esos pecados no se los cobre, ya están pagados. Pero tu obediencia es lo que va a cubrir los pecados que pueden venir, la obediencia. Entonces el amor al prójimo es pues no pecar contra tu prójimo. Los mandamientos de no adulterarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no robarás. Esos son mandamientos que manifiestan el amor al prójimo. Si tú le dijeras fatuo a tu hermano, si le dijeras necio, eres reo de muerte, ya lo vimos. Vosotros habéis dicho que se ha dicho ojo por ojo, mas yo te digo que pongas la otra mejilla. Entonces el ambiente espiritual por el Espíritu Santo no les brilla, ni les recuerda, ni lo ponen por obra. ¿Por qué? Porque no han hecho lo que Dios ha querido. Dice Santiago 4 en el versículo 7. Sométase o sométete, sométanse pues a Dios,
resistir al diablo y huirá de vosotros. Sométase. Sométete pues a Dios. ¿De qué manera? Siendo obediente. Sométase. Sométete a Dios. ¿Sí dice o no? Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Someterse a Dios quiere decir tener por el Espíritu Santo presente los mandamientos, los estatutos, y Dios que prometió poner un espíritu nuevo y poner el Espíritu Santo dentro de las personas, hará que tú camines en sus mandamientos, en sus estatutos y los pongas por obra. Pero si no te sometes a Dios, si nada más andas haciendo siempre lo que tu sabiduría mental te dice, pues entonces tus caminos no van a ser pues de bendición a Dios o de bendición de Dios para ti, porque tan distantes están los pensamientos de Dios como el cielo y la tierra, tan diferente está el pensamiento de Dios del hombre. Entonces, pues dice el Evangelio que es mejor someterse a Dios que creerle al hombre. Y por eso dijo, maldito aquel que confía en el hombre. No puedes confiar en ti mismo más que tener confianza en aquel que vino en carne, murió por ti, te da la libertad de todo lo que ahorita aqueja al mundo, que es que depresiones, enfermedades, alcoholismo, drogas. Pero si no se someten a Dios, ¿cómo Dios los va a bendecir? De ninguna manera. Han hecho siempre de su vida y de los suyos lo que han querido, lo que hemos querido toda una vida. Y después Dios tuvo misericordia y vino y nos libertó. Ahora, el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 9, te dice así: el amor sea sin fingimiento. Amén. Fíjate lo que dice: aborreced lo malo, seguid lo bueno. Entonces, ¿cuál es el amor sino obediencia? Dios está llenando la información a nosotros de que el amor precisamente es la obediencia. El amor sea sin fingimiento. Quiere decir que hay personas que fingen obedecer. ¿Sí? Si el amor es obediencia, aquí dice que hay gente que finge, aparenta ser obediente. Pero como repito algunas veces que yo he predicado de una canción del mundo que dice: cuando nadie me ve, ahí es cuando Dios te ve. Y la gente que finge dice el amor, y puedes ponerle ahí: la obediencia sea sin fingimiento. No finjas que eres obediente, porque Dios conoce tu corazón. Dios sabe todas las batallas que tienes internamente contra ti mismo, por el placer que tienes de cosas, desde la raíz de amargura hasta los placeres de la carne. El amor sea sin fingimiento. Entonces dice: aborreced lo malo y seguid lo bueno. Ahora, en el libro de Isaías, en el capítulo 16, versículo 17, dice: dejad de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. Quiere decir que desde los primeros frutos de arrepentimiento las personas tienen que dejar de hacer lo malo. Isaías 1, versículo 16 y 17 se complementan en esos dos versículos las palabras que acabas de oír de Romanos 12, 9. Aquí dice ya aborrecerlos, pero en el primer momento del arrepentimiento Dios te invita y te dice: deja de hacerlo, deja de hacer lo malo.
y aprender a hacer el bien, buscar el juicio, ¿sí? Restituir al agraviado, amparar a la viuda, al huérfano. Venid a mí luego, y dice Jehová que pues estemos a cuentas, y si tus pecados fueran como la grana, pues como la nieve serán emblanquecidos. Entonces, si tú ves Romanos 12:9, dice ya acá en una estatura de frutos, como deberes cristianos, como un deber, es que aborrecer lo malo. No tan solo dice deja de hacerlo, y luego sigue coqueteando con el diablo ahí que te dice cada rato ahí, mira esto, no. Enójate, mira, dile que no te dejes, mira. Aquí dice aborrecer lo malo. Un hijo de Dios, un cristiano que se diga que no aborrece lo malo, que todavía le gusta ahí hacer daño a la gente. Del corazón habla la boca. Entonces muestras tu corazón a la hora de hablar, y lo que hablas es pura influencia demoníaca. Pues ¿qué debes hacer? Aborrecer lo malo, arrepiéntete, da frutos de arrepentimiento, y entonces recibirás del Señor lo que dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. La gente del mundo normalmente anda en paz cuando nadie le hace nada, pero en cuanto a alguien le hace algo, revientan y empiezan a hacer la guerra. Entonces Dios nos acaba de enseñar: no resistáis al malo, más bien bendecid a los que os maldicen. Entonces ahí está el fruto en el hacer. No das de esos frutos, pues clama a Dios, híncate, pídele al Espíritu Santo que te cambie el corazón de piedra y te ponga el corazón de carne, y que meta en ti su Espíritu Santo para que tú camines en sus estatutos y en sus preceptos y los pongas por obra. Y eso es amor. No te quedes con la satisfacción que te produce, por ejemplo, el desquitarte de alguien. Esos placeres no son de Dios. Entonces, aborrecer lo malo quiere decir aborrece, niégate a ti mismo, toma tu cruz, sigue al Señor, obedece por amor, porque Dios merece ser obedecido, porque Él es bueno, porque su amor es inconmensurable. Es una bendición servir al Rey de Reyes, dando testimonio a la gente de que Dios puede cambiar los corazones de personas sumamente contaminadas de maldad y de pecado, porque dice el Evangelio que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Y como dice Él que no es del que quiere, sino del que Él tiene misericordia, pues alégrate, pero ve el compromiso que tienes de que Dios haya fijado su mirada en ti para que tú entregues el corazón y lleves una relación de amor con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si tú ves el versículo 2 del capítulo 12 de Romanos, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El amor es esto, que tú conozcas la voluntad de Dios para contigo, para llevarte en un camino hacia la vida eterna, lo cual le parece locura a los hombres naturales, porque son situaciones espirituales que debemos discernir en el Espíritu. Dios te exhorta: no te conformes a este siglo. Y este siglo es de los más peligrosos, porque son los postreros tiempos. Desde que el mundo se hizo, hoy, el día de hoy, es la mayor maldad que ha habido. Todavía no llega mañana, todavía no llegan los tiempos futuros, los tiempos venideros, que para mucha gente pues ya son cortos. Pero a nosotros
nos dice, no te conformes, no tomes forma de las costumbres de tu familia, de los vecinos, de los amigos que te invitan a normalizar los delitos, los pecados, la maldad, a normalizar la transgresión de los mandamientos de Dios. Entonces, el mundo ya está transformado de tal manera que está legalizados algunos pecados escritos en la palabra de Dios. Y entonces te van a decir, no, pues tú estás loco, si esto es legal. La borrachera es legal. Ya cierta cantidad de droga, de marihuana ya no es ilegal. Ya uno ve a la gente fumando, ya no es. Pero si tú ves las historias, si tú te penetras a la investigación de cómo está su vida, pues tú ves que es una vida totalmente desfasada de la felicidad y complicada y de mucho sufrimiento, porque la paga del pecado es muerte y la muerte espiritual produce sufrimiento terrible, porque no hay paz, solamente es la consecuencia. ¿Y eso por qué? Por irse conformando a su generación. Se conforman a las modas, se conforman a la gente, toman forma del ambiente, de los años en que viven, y como la maldad se va incrementando, pues entonces cada vez es más. Y cada vez más la libertad de pecar, y cada vez la normalización, y entonces cada vez el caldo de cultivo de la perdición, pues es cada vez menos la posibilidad de salvarse. De manera que si no te conformas a este siglo y sigues la línea de caminar del Señor Jesucristo, si seguimos y no desmayamos, pase lo que pase, sucederá que estarás en Cristo. Porque dice el Señor, el que guarde mis mandamientos va a ser amado por mi Padre, y yo haré morada, y haremos morada con Él, estaremos con Él y Él con nosotros. Yo estaré en ti y tú en mí. Dice a los que le aman. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo os rogaré al Padre y os dará un consolador para que esté con ustedes para siempre. Espíritu Santo de Dios. Ahora, dice la palabra de Dios en el capítulo 5 de 1 de Corintios, versículo 17, 2 de Corintios 5, 17, no primera, segunda, dice de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas van a ser hechas nuevas. Pero si en ti no ha pasado las cosas del pasado y los pecados pasados siguen siendo actuales en ti, ¿cómo vas a ser nueva criatura? Si todavía lo peor de tu carácter no logras entregárselo a Dios y renunciar, no renuncias a ti mismo, dice el Señor, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y cuando yo vi la revelación de Dios que decía no resistas al malo, más bien bendice al que te maldice. Ya no pagues mal por mal, no respondas mal por mal. Y entonces, como cada etapa de cada persona va pasando, pues en el momento en que te toca enfrentar la tentación, que siempre es contra los mandamientos de Dios, pero a veces es violenta, de manera que te puede desajustar tus emociones y brotar ahí lo que está oculto. Por eso dice que el amor sea sin fingimiento. A la persona que ya no tiene dentro su personalidad pecaminosa, pues venga lo que venga, se va a calmar, porque el Espíritu Santo da un espíritu de calma, un espíritu de dominio propio, de amor,
no de cobardía. Entonces Dios es bueno contigo y bueno conmigo y con todo el mundo para decirte, de modo que si alguno está en mí, dice, yo estaré con él y mi Padre y yo le amaremos y moraremos con él. Donde mora el Espíritu Santo de Dios, no puede haber de ninguna manera derrota para el Señor. No puede haber derrota para el Señor. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 3, capítulo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. La manera de amar al otro es la manera de amar a Dios, de ser libre, porque el que no es libre siempre de la abundancia de su corazón va a querer dañar a los demás. El chisme, la intriga. Mira, hay gente que es experta en atentar contra la reputación de las personas para cambiar su representación social. Y eso lo vemos aquí hasta con los gobernantes, ¿no? Como hay personas que se dedican a hablar mal del que hace el bien. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a otros, y no como Caín, que era del maligno y mató a Abel, que era de Dios. Y una de las maneras de matar está en las predicaciones que Dios nos ha dado anteriormente. Si le dijeras necio, si le dijeras fato a tu hermano, está siendo reo de muerte. Porque con la boca también se mata, con la boca se asesinan las personalidades, se le falta el respeto a la autoridad, o sea, mal. Provoca uno a la ira del otro y luego después uno dice, ay, es que se me puso mal, pues si tú le provocaste. Y dice el Señor, ay de aquel por el que viene el tropiezo. Entonces imagínate cómo está la carne, que cuando empiezan los violentos y les contestan con violencia, después se hacen los que sufrieron la agresión y le echan la culpa al otro. Eso se llama pecado. Ahora, el espíritu del anticristo es el que opera ¿en los qué? ¿En los hijos de qué? De desobediencia. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dice 1 Juan 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cristo qué fue? Amor al Padre. ¿Cómo? Obediencia. Para que vean que yo amo al Padre, así como el Padre me dice, así yo hago. Entonces en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto conocemos el amor, no en que nosotros lo hayamos amado, sino que Él nos amó a nosotros. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a los otros. No hagas pecar a tu hermano, no lo insultes para que no se revuelque en su pecado y después se pierda. Si tú provocas a alguien a ira, y lo dice de los padres a los hijos, padres, no orilléis a ira a vuestros hijos. Orillar a ira es orillar a pecado y orillar a perdición. Y estábamos hablando ayer que hablamos de algunos términos de prisiones, porque tenemos que ver con personas que estamos apoyando también de los sistemas penitenciarios, cómo poder hacer que el Evangelio pueda hacer que las personas se conozcan, porque a partir de un estado de ira pueden llegar a la cárcel, pueden matar a alguien, puedes cegarlo de ira y luego después dicen, es que yo no lo quería matar. ¿No querías? Pero hay de aquel que provocó al otro para que matara. También es eso. Lo dice la Escritura. Aunque cada quien toma sus decisiones,
Dice el Señor, sí va a haber tropiezo, pero hay de aquel por el cual hay tropiezo. Entonces, si dice, en esto conocemos el amor, en que Dios murió por nosotros, dando a su Hijo, y en esto conocemos, entonces, amaremos a Dios, pero amaremos a nuestro prójimo, a nuestro hermano, no lo andaremos provocando, ni nada de esas cosas, y más si son pastores o son siervos, un respeto y una reverencia, porque es una autoridad de Dios. Entonces, pues yo también tengo diferencias con algunos pastores, pero yo no les falto el respeto ni nada. Yo oro a Dios y no les ando diciendo ni gritando, oye tú, quién sabe qué, quién sabe cuándo. Pues no, porque son eminencia. Al contrario, pues hay que orar por ellos. Si alguna cosa tenemos y si es algo personal, pues ponernos a cuentas de la manera en que Dios dice. Ahora, todo aquel que cree que Cristo es el Señor, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. El que ama a Dios, ama a Cristo. Crees en Dios, cree también en mí. ¿Qué quiere decir? Si obedeces a Dios, obedéceme también a mí. Y ya estuvo la diferencia de la ley anterior a lo que Cristo dijo, vosotros habéis oído, pero ahora yo os digo. Habéis oído, no adulterarás, pero ahora yo os digo que el que mirara a una mujer para codiciarla está codiciando y cometiendo adulterio dentro de su corazón. Entonces la ley de Dios, por amor, es mucho más para llevarnos a la santidad que la ley que fue escrita para que los sacrificios de los animales fueran los que pasaran por alto aquellos pecados, los cuales esos sacrificios no podían cambiar a nadie. Ahora Dios ha venido, Él puede cambiarte si tú te entregas y si tienes fe en que Cristo es el Señor, la verdad, el camino y la vida. Oremos. Padre, gracias por este día, por este lugar, por esta reunión, por esta palabra, por los cantos, por la bendición de tu presencia, de tu Espíritu Santo y por la disposición que tenemos de obedecerte, de guardar tu mandamiento, porque tú lo mereces, porque tú eres Dios fuerte, todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, y estás sentado en el trono, Señor, y eres digno de desatar los sellos, y eres el alfa y la omega, el que pronto estará delante de nosotros, juzgándonos y dándonos a cada uno conforme a nuestra obra y nuestros hechos. En nombre de Jesús, te doy gracias por ello, Señor. Amén y amén.